Sí, también obviamente estás en la lista, querida Gela. ¿Por qué no hablamos de tu columna y de los temas que quieras abordar? Porque, ufa, ¿cómo hay, no? Ufa calufa, diría mi amigo Arturo. ¿Cómo hay, querido Vicente? Un reconocimiento también de mi parte, extraordinarios periodistas, los que tienes ahí, pues compartiendo, ¿no? Este espacio sin censura, yo creo que tanto Pepe como Francisco, como Jaime, ¿no? Jairo, pues mucha gente muy importante, empezando por ti como líder y conductor de todo este proyecto. Felicidades a todos, querido Vicente. Pues sí, llevo ya varios años, como seguramente tú lo has visto en algunos momentos, escribiendo en un periódico nacional, Sol de México, sobre asuntos diversos de la vida pública. Y bueno, ahora esta semana me refería al asunto de los órganos disque autónomos, que en realidad nunca fueron autónomos del pueblo, solamente como bien lo decía el presidente. Una de las cosas que yo hice cuando recién ingresé a ser diputada federal justamente fue una propuesta a la desaparición de estos órganos autónomos. Incluía yo en aquel tiempo al IFE también, porque pensaba que sus actividades también podrían integrarse de algún modo, ¿no? Como estaban antes de existir el IFE, que estaban organizándose desde otro lado. Pero bueno, me da mucho gusto que el presidente de México haya hecho esta propuesta tan clara, entonces Andrés Manuel López Obrador, y que ahora Claudia Sheinbaum haya entendido que realmente era inútil y realmente innecesario mantener a esos órganos que ni eran autónomos, pero sí corruptos, pero sí necesarios, pero que nunca realmente hicieron nada por complementar la buena administración pública federal, ¿no? Aparte de el INAI, que por ahí se habló que el derecho de tener la información, etcétera, es un derecho que la gente va a seguir teniendo porque este cuerpo de trabajo se integra a varias instancias. Así que sin pena ni gloria, mi querido Vicente, ¿no? Unos órganos no autónomos o autónomos del pueblo que no lograron consolidarse, que fueron un proyecto del salinato para tratar de apapachar con esta burocracia dorada, que además ganaban miles de pesos mensuales, la mayoría del presupuesto público se fue en esa dorada burocracia, en su corrupción, y que realmente muy poco, poquísimo, aportaron a la vida pública nacional. El Coneval, que es una instancia importante porque da información pública, pues va a trabajar ahora desde el INEGI, ¿no? Para seguir generando toda esta información que ciertamente es muy importante y muy necesaria. En fin, todas estas 7 instancias que desaparecieron, no desaparecieron en sus funciones, solamente desaparecieron los órganos autónomos o clasificados como autónomos que ni eran autónomos, y ahora todas esas funciones están por integrarse a diferentes dependencias. Va a quedar una instancia relativamente autónoma, aunque en relación con la Secretaría de Economía, que es el caso del IFETEL, que es importante porque el IFETEL era una instancia que estaba solamente trabajando en favor de los grandes empresarios, de los medios de comunicación. Eso es toda su función fue esa, ¿no? Proteger los derechos y todas las cosas que se hicieron en favor básicamente de las empresas privadas, y ahora a través de supongo yo, a través de esta del nuevo organismo ya más cercano a la Secretaría de Economía, se harán las cosas de manera diferente y realmente se protegerá el interés público de todos los medios, no solamente de Slim o de Salinas Pliego o de Azcárraga, ¿no? Sino de todos los demás empresas y empresarios de la comunicación y de las instancias más sociales, ¿no? Los medios comunitarios públicos, etcétera. Entonces, yo tengo mucha claridad y sobre todo, mucha conciencia de que los órganos autónomos realmente no eran necesarios ni aportaron nada al interés de la población mexicana, querido Vicente. Pues eso es una de las cosas que comento en esta nota. Algunas de las cosas que comento. Y yo francamente quería un poco referirme porque ayer escuché a Luis Humberto aquí Sin Censura y a Luis Humberto Hernández, y he estado oyendo de pronto al doctor Buenavad y otros
analistas de medios que están hoy preocupados y que manifiestan que no debemos estar tan confiados en materia de lo que está ocurriendo hoy con los medios tradicionales de comunicación. Acabas tú a lo largo del programa, y Toño, que por ahí saludo, acaban de hablar del caso de Ciro Gómez Leiva, acaban de hablar del caso de Anabel Hernández y muchos otros comunicadores que han utilizado, no se diga, el dueño de Televisión Azteca, Salinas Pliego, ayer en Argentina, que invitó a los empresarios a que sigan invirtiendo mucho dinero en lo que él llama la batalla cultural. Nos queda claro a todos qué quiere decir Salinas Pliego, unido con toda la derecha latinoamericana, ahí en Argentina, Milei, etcétera, cuando habla de la batalla cultural. Y como dijo Luis Humberto ayer, no podríamos ni deberíamos, y en otros momentos lo ha dicho Buenabad y otras personas, no podemos soslayar ni minimizar el hecho de que estos eh, 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 derechairos, digamos, ¿no? De gente de derecha enojadísima, odiadores del proyecto de izquierda de varios gobiernos latinoamericanos como México, ahora estén en una lógica, ¿no? De unirse en contra de nosotros. Yo pienso, Vicente, que es el momento de que las izquierdas nos planteemos de manera seria cuáles son las estrategias que van a combatir a la derecha que está pretendiendo hoy, ya de manera organizada, con lo que dijo Salinas Pliego, pretendiendo hoy meterse a una combate, a una guerra en contra de los gobiernos de izquierda. Así que, pues lo que yo diría con mucha claridad ahora es que nos demos cuenta que no debemos confiarnos, a pesar de que Claudia ganó, nuestra presidenta Sheinbaum ganó con un gran porcentaje, a pesar de que, según las recientes encuestas, estamos muy arriba. Mira, ¿no? ¿Qué significa este dato? Y a mí me parece importante. Significa que Claudia tiene el 60% y conjunta las fuerzas, digamos, opositoras, tienen casi el 40%, ¿no? 38.4, algo así. O sea, para cerrar números, Claudia con el 60, la oposición con el 40. Después, en otras cifras más recientes, Claudia tiene una aprobación de casi el 70%, casi el 70% de personas pensamos que Claudia es una presidenta que ha logrado digamos, la aprobación prácticamente del 70% de la población, ahí mostrado en esa encuesta. Bueno, dicho esto, recuerdo que entre el 30 y 40 en materia electoral de la gente está pensando de manera diferente a cómo el gobierno y a los planteamientos, digamos, de Morena, del gobierno, etcétera, ¿no? Puesto que votaron en contra. Salinas Pliego, creo yo, que cree que ese número de gente que está en contra del gobierno se puede incrementar. Por eso está proponiendo esta batalla cultural, que en pocas palabras es: empresarios no sean codos, dijo así, y financien a todos los periodistas, a todos los comentócratas, a todos los que se pueda, ¿verdad?, en contra de los gobiernos, en este caso específico, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Y entonces, ¿qué es lo que encuentras? Aparece Carlos Salinas de Gortari apoyado por Nexos, aparece la mujer esta que acabas de presentar, Anabel Hernández, en la Feria del Libro, aparece Ciro Gómez Leiva peleándose e insultando a nuestro querido Epigmenio Ibarra, y etcétera, y Loret de Mola todos los días, 2 horas desde la radio, diciendo cualquier cantidad de mentiras, y Carmen Aristegui, y el payaso tenebroso, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué están queriendo hacer? De acuerdo con lo que Chomsky, Noam, queridísimo profesor de muchos de nosotros, hemos leído, lo hemos seguido.
Chomsky, Noam Chomsky escribió un libro muy importante que se llama Manufacturing Consent o produciendo consentimiento. ¿Qué significa? Que es posible que las personas pues se produzca, ¿no?, una información para que las personas puedan eventualmente cambiar de opinión. No podemos nunca estar con la certeza de que alguien que ya votó por unos va a seguir haciéndolo el resto del tiempo. Eso no ocurre en ningún país del mundo. La gente va cambiando por las acciones de gobierno, por la propaganda, por la información, por la publicidad, etcétera. Entonces, lo que yo estoy aquí planteando, y con esto quisiera terminar, es, ¿qué vamos a hacer la izquierda organizada para enfrentar la estrategia que la derecha del mundo, ¿verdad? Y Latinoamérica hoy conjunta, y en Argentina, Milei, Salinas Pliego y toda esta grupo, ¿no?, de gente enardecida en contra del pueblo y de los gobiernos en favor del pueblo latinoamericano. ¿Qué están haciendo? Se están organizando. Yo pregunto, como ya lo decía el doctor Buenavada hace algunos días, algunas semanas que lo escuché, ¿qué estamos haciendo la gente de izquierda? Tú dijiste ahora algo muy importante, Vicente. Por ejemplo, una cosa que estamos haciendo es desentrañando lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver qué dijeron. Y entonces vemos lo que dijeron y damos información, datos duros para contrarrestar de alguna manera desde los espacios como Sin Censura y otros en las redes, ¿no? Los periodistas, etcétera, el propio Paco Cruz en su tan importante charla ahí por ahí de las 5 de la tarde, y otros periodistas, muchos que están en los medios de comunicación, y sobre todo en las redes, ¿no? Desentrañando, desmintiendo, diciendo la verdad. Esa es una estrategia importante, sin duda, pero me parece a mí que puede ser insuficiente. Hablando hace no mucho con alguna gente del gobierno, con Paulina, le comentaba yo la importancia de tener el derecho de réplica. El gobierno debe replicar, no puede estar permitiendo, Vicente, que alguien tan enloquecida como Anabel Hernández, por ejemplo, diciendo esa cantidad inmensa, brutal de mentiras y de falsedades. Está loca, no está diciendo que el gobierno mexicano es narco y que se está organizando y que Sinaloa, bueno, está enloquecida esa mujer, pero en un foro público, en frente de cientos de personas en la Feria Internacional del Libro, se atreve, ¿no?, a estar diciendo estas mentiras. Pero Ciro Gómez Leiva, pero Carmen Aristegui, pero y entonces Loret de Mola todas las tardes en W Radio y etcétera, etcétera. ¿Tú crees, ustedes creen que estos comunicadores, el teacher famoso, ¿no? ¿Tú crees que estos comunicadores no van eventualmente a ejercer alguna influencia sobre la gente que los está escuchando? Bueno, de acuerdo con toda la literatura en materia de comunicación que yo he leído, ahora estoy escribiendo un libro justamente sobre esto, sobre la comunicación. Estoy haciendo de mi tesis doctoral un libro en donde quiero exponer por qué la industria cultural tiene tanto poder y tanta fuerza. Ahora lo vimos con Donald Trump, ¿no? No es fortuito que Donald Trump haya ganado de manera muy inesperada para muchos, yo incluida, ¿no? Tanta simpatía de parte de los votantes en Estados Unidos. ¿Qué pasó? ¿Tuvo que ver X y el dueño de X o de Meta en todo esto? Por supuesto que tuvo que ver. O Milei. ¿Quién puede entender que un pueblo como el pueblo argentino haya escogido a un tipo como Javier Milei, que desde la perspectiva de cualquier egresado de psicología se puede saber que tiene un fuerte trastorno de varios tipos, ¿no? O el tío Richie, que dice unas cosas horrendas y que sin embargo miles, millones de mexicanos aprueban, siguen y ven sus canales. No, no podemos soslayar, no podemos minimizar, no podemos seguir diciendo, no, es que no pasa nada, o sí pasa, pero no, sí pasa. Y sí va a pasar, sí puede pasar, ¿no?
tenemos una base muy clara, tuvimos mucha, en el caso de México, ¿no? Una diferencia con los votos de la derecha suficiente, pero yo no estaría nada confiada. Yo diría que hay que replicar, que hay que contestar, que hay que organizarnos, que hay que tomar de alguna manera los espacios de los medios, y esto se puede hacer porque las leyes lo permiten. El derecho de réplica en este país significa que si Loret de Mola está 15 minutos diciendo mentiras, tú debes y puedes como gobierno ocupar esos mismos 15 minutos en el mismo programa y a la misma hora, al día siguiente o a los 2 días, para poder esclarecer y decir por qué ahí se están diciendo mentiras. Eso es una de las estrategias. La otra, la que decía ya Vicente, yo le proponía a la hoy directora del Canal 11, Renata Turrente, espero que en algún momento me haga caso, que hiciéramos un programa que se llame Vamos a ver qué dijeron. Un programa semanal, aunque podría ser diario, incluso proponía yo a gente como Luis y otros estudiosos de la comunicación, para que pudiéramos, Luis Guillermo, dije Luis Humberto hace rato, Luis Guillermo, perdón, Luis Guillermo Hernández, el propio profesor Abad, etcétera, para que entre todos los que hemos estudiado esto podamos tener un espacio y así como tú lo haces aquí en Sin Censura, Toño, Vicente, pues pudiéramos de alguna manera también en un grupo, en un medio público, también estar aclarando todas las brutales mentiras que sistemáticamente se dicen a través de estos medios. Entonces, bueno, Vicente, un poco, Toñito, un poco en esto, platicando, ¿qué te parece? ¿Qué piensas? Creo que lo debemos hacer. Ofrezco disculpas a Gela, público consentidor, perdimos la comunicación ahora con Vicente, pero totalmente de acuerdo, aquí seguiremos insistiendo en esa batalla cultural y la maestra Gela Huerta, exdiputada, por cierto, pero maestra mía, tiene toda la razón en que no podemos dar nuestro brazo a torcer. Efectivamente, por mucho que en estos momentos el progreso esté ganando en México, haya una mayor predilección por la izquierda, en cualquier momento puede cambiar la situación, especialmente si le meten los dólares. Querida Gela, yo quiero agradecerte por darnos esta muy interesante reflexión aquí en Sin Censura, este llamado que es muy, muy importante, y te pido también que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Gracias, Toño. Gela Huerta en las redes, tanto en Twitter como en Meta. Y solamente como para cerrar rápidamente, te quisiera decir y felicitar por el trabajo constante y cotidiano que tú y Vicente hacen ahí desde Sin Censura en esto, justamente en desentrañar, ¿no? Las mentiras, digamos, de la derecha y de sus periodistas y de sus voceros. Y me parece que alguien como tú, como Vicente y como quien he mencionado, pues podrían también ya de manera un poco más estructurada en algún espacio público, pues que intentáramos, ¿no? Hacer este ejercicio para también llegar a esas audiencias. Creo que una de las estrategias de la derecha, y me queda claro que lo han logrado, es como haber segmentado muy bien todas las posibles audiencias que hay que tener, y entonces de pronto los oyes en la radio, pero los ves en la tele, pero los ves en las redes, ¿no? Pero van a organizaciones como la que tienen esta de la derecha ayer en Argentina. O sea, ellos tienen como muchas plataformas desde donde van expresando sus mentiras, ¿no? Su lawfare, y me parece a mí que lo que nosotros necesitamos implementar, querido Toño, y pues ahí te lo dejo, se lo dejo al público un poco a que lo reflexionemos, necesitamos implementar desde muchas plataformas las respuestas y la réplica y la estrategia a esta andanada, a esta, lo que ellos han llamado una batalla cultural que nosotros tenemos que contrarrestar con nuestras diferentes estrategias, querido Toño. Muchas gracias por el espacio y estoy muy pendiente de Sin Censura. Hasta luego. Pues, el agradecimiento es nuestro a la exdiputada de Morena, María de los Ángeles Huerta del Río, maestra mía ahí en la universidad. Muchas, muchas gracias, Gela. Gracias, Toño, que estés muy bien. Hasta luego. Y sí, mire, seguiremos dando la batalla. Nosotros estamos más que abiertos a que participemos en medios públicos. Lo hemos ofrecido este espacio para ser precisamente partícipe, parte de los medios públicos.
La situación es que no nos han llamado, no nos han convocado para eso. Pero mire, sea usted el que decida, ¿eh? Usted que nos ve, que nos escucha, si de pronto ve en esos medios públicos a los mismos de siempre, las mismas voces de siempre, usted sea quien lo denuncie, usted sea el que lo fiscalice, la que lo fiscalice y la que cuestione a esos medios públicos. Pero bueno, hablemos con